Amigo y amiga que están viendo la TV, lo que yo tengo para decirles viene desde que somos bebés. La gente lo ve, pero no ve lo que yo veo. Pero todos se deben y atreven a hablar porque pueden, porque esto sucede de verdad. Es parte de la realidad. Cuando revisan el celular para controlar, no hay que olvidar que el amor es la libertad. Y el novio, novia que no vio lo obvio, todo siguió en agobio, más odio en esa amistad. Sé, lo voy a mostrar, lo que los celos les puede causar. No somos objetos para manipular o saber el maltrato que antes había. Si ustedes sabían, respeten, entiendan, valoren, conozcan. Sé que choca, dejo de reflexión con esta canción. 50 días. Es así. Muy bien, y se presentó y comenzó la tercera edición de esta campaña que se llama Noviazgos Libres de Violencia, 50 días de reflexión. Las dos primeras ediciones alcanzaron a más de 25.000 adolescentes y jóvenes y alcanzaron unas 300 actividades se fueron desarrollando en todo el país. Bueno, como les decía, comenzó la tercera edición para repasar de qué se trata, más allá de lo que estuvimos hablando, y mucho más para decir. Vamos a darle la bienvenida a María Elena Mirraji. Ella es integrante del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Estamos hablando del CIPIAP. Bienvenida, María Elena. Bienvenidos a ustedes. Un placer. Y muchas gracias por invitarme y por lo que vi en la mesa entraron en tema. Sí, estuvimos ahí adelantando un poco, entrando en calor. Pero bueno, vamos a lo básico. Yo siempre pienso, esta es la tercera edición, creo que han hecho unas muy buenas campañas. No en vano están las cifras de los 25.000 adolescentes a los que se llegaron y esas 300 actividades, pero todavía habrá quien no conoce esta campaña, así que ¿de qué se trata? Bueno, la campaña es un espacio de reflexión y en realidad llamando a la prevención, donde trabajamos muchas instituciones del Estado. El CIPIAP está integrado y el Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica. Son todos los organismos del Estado y de la sociedad civil que venimos trabajando, tanto sea en la prevención como en la atención de situaciones de violencia, que desde allá hace un tiempo, es más, esta campaña empezó con el grupo No Te Va a Gustar también, sí. Donde vinimos trabajando en el tema de dedicar 50 días de reflexión a poder pensarnos en una etapa de la vida donde empezamos a relacionarnos, donde en definitiva podemos todavía romper estereotipos como es la adolescencia, en el vínculo entre las mujeres y los varones, en esa relación, para que no se cristalicen ahí las relaciones de poder que por lo general como sociedad venimos desarrollando los vínculos, los varones y las mujeres. Ahora, esta campaña responde, por ejemplo, más allá de lo importante que estás diciendo que es trabajar, a que a cifras, por ejemplo, no, los adolescentes, no, entre sus pares y sus parejas, la cifra refleja que son menos violentos que los adultos. Sí, en realidad lo que sí se señala es que cuando uno trabaja con mujeres víctimas de violencia, remiten que la violencia empezó por lo general en la etapa del noviazgo, o que sus vínculos empezaron a ser violentos, o que se fue en definitiva pudiendo aceptar un vínculo, en realidad, que tú lo decías hoy, que no solo tiene que ver con la violencia física, sino con la violencia emocional, con las restricciones que te pueden poner a ti como ser humano en tu libertad individual. Entonces, a partir de ahí es que se dice, bueno, esta es una etapa donde desde el punto de vista de la prevención podemos trabajar con esos adolescentes, ponernos a ellos a cuestionar también sus lugares. Nos parece que es una etapa de la vida donde aparte es como el encuentro, como donde uno empieza a tener novio, la pareja, donde, bueno, en definitiva podemos empezar a modificar los roles de cada uno en nuestra sociedad, que vienen desde el punto de vista cultural y que lo traemos de generación en generación. Entonces, esta campaña involucra a los adolescentes, que me parece que eso es una de las partes. La ANEP está muy involucrada, INAU con sus programas de participación adolescente también, donde empiezan a hacer actividades, los adolescentes empiezan a concientizarse y ellos mismos también determinan actividades en cada uno de los departamentos o barrios, tanto con las comisiones departamentales de violencia doméstica o con las distintas instituciones que tienen agrupamiento de adolescentes. Ahora vamos a hablar del tipo de actividades, pero me quedo pensando, ¿no? Los adolescentes, una de las características que muchas veces se les adjudica es, bueno, un poco esa rebelión que se da un poco contra sus padres, hacia sus modelos hegemónicos. De hecho, está tratado como una cosa bastante natural, que empiecen a cuestionar a su padre, a su madre, que durante toda la infancia fueron como referentes muy fuertes. Sin embargo, reproducen ese modelo hegemónico, ¿no? Ahí, exacto, ¿qué es lo que pasa?
Sí, por lo general sí, si bien hay un cuestionamiento y yo creo que hay un avance en nuestros jóvenes y nuestros adolescentes con respecto al tema de los lugares, con la aceptación de lo diferente, de lo diverso, Sí. obviamente nosotros también como país avanzamos mucho de lo que es la agenda de derechos y eso fue también a impulso de los jóvenes en este país y son banderas. Si uno ve las movilizaciones sobre la diversidad, contra la violencia de género, es en los lugares donde uno ve mayor cantidad de jóvenes Más manifestando participación, y sí. mayor participación. Eso no quiere decir que esos jóvenes hoy no estén insertos en una sociedad donde en definitiva la estructura social nos deja a cada uno en un lugar determinado. Entonces esta campaña lo que intenta es que esos jóvenes puedan cuestionarse esos lugares determinados, ¿viste?, por la propia sociedad, lo que se espera del varón, lo que se espera de la mujer y lo que se espera de ellos dos también como pareja. Entonces nos parecía que es en realidad una etapa evolutiva donde en definitiva se puede incidir y sobre todo ellos se pueden cuestionar y participar. Para nosotros es muy importante la participación de los adolescentes en esta campaña porque en definitiva son los factores de cambio. Bien. Son los actores del cambio. Si uno analiza los contextos, ¿no?, socioeconómicos y culturales de los adolescentes, ¿cuánto incide? Bueno, incide como incide en cualquier otra de las actividades. En realidad los estereotipos de género se dan en todas las clases sociales. Capaz que hay diferentes tipos de violencia, diferentes ¿no? manifestaciones. Sí. En realidad depende también de patrones culturales y de los entornos, eso sin lugar a dudas. Y también a mí me parece interesante que es ver cómo, digamos, los grupos de referencia inciden, ¿no? Tus grupos de pertenencia inciden en poder contener o en poder cuestionar esas prácticas. Si yo, por ejemplo, tengo una pareja que me controla mi forma de vestir, me controla el celular, el Facebook, y yo tengo amigas o compañeros, no solo mujeres, sino varones, que me dicen eso no está bien, eso me ayuda. El tema de la reflexión en los grupos de pertenencia es importante, nosotros debemos incidir así. Si en los liceos, en enseñanza media, nosotros podemos introducir este tema, eso hace, si los docentes tienen respuestas, si los adultos que estamos y vemos a un adolescente o a un adolescente varón que vi que se planteaba angustiado por una situación que en definitiva le genera violencia o lo está agrediendo, está bueno que tenga referentes en los cuales pueda plantearle esa situación y pueda salir de esa situación. Claro, porque hoy, por ejemplo, en la mesa discutíamos eso, quizás las cifras que llegan a las denuncias tienen que ver con la violencia física y que en la mayoría de los casos, o sea, no sé si en la mayoría de los casos, pero claramente son más las mujeres víctimas de violencia física que los hombres, pero bueno, toda la violencia psicológica y emocional, puede bueno, estar ahí, presente. ¿cómo son las cifras? También es cierto que nosotros, si bien tenemos sin lugar a dudas violencia hacia los varones, y yo que trabajo sobre temas de violencia en infancia y adolescencia, claro, ya más específica, ¿no?, en esta campaña de reflexión, vemos que hay niñas y que hay varones y que en las primeras etapas de la vida es el 46% varones y 54% niñas, pero que también es cierto que después, por lo menos la violencia física y también el abuso se empieza a feminizar y tenemos que en la adolescencia en realidad por lo general las situaciones que captamos son de adolescentes y de mujeres más que de varones. Más que en proporción. Que no quiere más, decir obvio, que no existan, sino que también es cierto que muchas veces es más difícil detectarlo o que los varones puedan expresar que están viviendo estas situaciones. Esta campaña también ayuda a esos varones a reflexionar sobre su situación y a poder plantearla. Exacto, hace un rato, ¿no?, una compañera un poco decía, si un varón te manda 17 mensajes, claramente es un acto de violencia, creo que ya está instalado en la sociedad. Si es al revés, es una pesada, pero no se identifica como violencia. Es raro que un varón vaya y diga, mi novia me manda 17 mensajes a ver si llegué. Eso es un gesto de violencia. Bueno, porque también tiene que ver identifique con las representaciones de género y del varón. Al varón le debe dar mucha vergüenza, claro, el poder presentarse como controlado. Justamente, y ahí se referenda al tema de género, porque las mujeres tienen más asimilado en su vida cotidiana que alguien las pueda controlar o dominar. Exacto. O ejercer poder sobre ellas. Sí, es increíble cómo la cuestión de género incluso cuando uno es víctima está presente, ¿no? Está presente. ¿Cuáles son esas actividades, Marina? Repasemos un poco las nombradas. Son actividades desde el punto de vista artístico. Bueno, ustedes vieron, aparte hay muchos artistas involucrados en la campaña. Jóvenes, en los departamentos se han hecho, en los liceos se han hecho pancartas, movilizaciones. Tenemos fotos subidas en la página
hay una página web que se llama Noviazgos Libres de Violencia, a los cuales todos podemos acceder. Se hicieron folletería, que también es importante presentarla para la detección y lo que se debe hacer cuando hay una situación de violencia y a dónde llamar, que es el 0800 41 41 o asterisco 41 41, si uno tiene dudas, si uno tiene alguna situación en definitiva tanto cercana o la está viviendo uno, poder consultar. También le plantea a los equipos qué es lo que debe hacer ante una situación de violencia, que es nunca actuar solo, siempre poder trabajar con las otras instituciones, ni hablar cuando hay violencia física, que siempre el sector salud juega un papel fundamental para determinar la situación. Y en realidad en los sectores de la enseñanza, de todo el sector enseñanza, lo que son las conversaciones en los grupos con los materiales, con trabajo, con iniciativas de póster que han hecho los adolescentes. En realidad es una campaña que se nutre mucho de los adolescentes. Nosotros hemos tenido en los departamentos, en las plazas públicas, donde se juntan los adolescentes, hacen actividades, tocan música, plantean los folletos, se vinculan con la gente, hablan con la gente. De eso se trata estos 50 días de reflexión. Sí, exactamente. Me quedo pensando en el que ojalá se refleje en todas esas movidas que hacen los jóvenes, luego la realidad, ¿no? Porque a veces uno ve manifestaciones, movidas y cosas y después dice, bueno, si realmente la gente fuera consecuente con lo que se embandera, el mundo andaría un poco mejor. No siempre pasa, pero por lo menos mientras se ponga sobre la mesa, mientras se discuta, tiene vida, ¿no? A mí me parece que todo lo que sea cambios culturales son procesos donde vos primero tenés que tener conciencia de que eso existe para poder ir modificándolo. Y modificándolo en realidad no solo es de un adolescente aislado, sino es de toda una sociedad tomando en cuenta lo que son el tema de la violencia como un factor que nos atraviesa a todos, que atraviesa todas las clases sociales, pero que atraviesa la sociedad. Y si nosotros, en definitiva, no reformulamos los que son los parámetros y lo que son, digamos, el balance de poder en una sociedad, nosotros no vamos a poder modificar el tema de la violencia.